Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de algo que sinceramente nos ha dejado a muchos con la boca abierta. Imaginen la energía vibrante de Estambul, una ciudad que respira historia y modernidad a partes iguales, y ahora pónganle el ingrediente secreto, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir, surcando sus calles en un deportivo espectacular. Sí, lo que escuchan. Hoy vamos a revivir ese momento que capturó la atención de miles, ese paseo que prometía ser épico y que, créanme, cumplió con creces. Así que prepárense para un viaje virtual lleno de adrenalina, glamour y, por supuesto, esa chispa que solo ellos dos saben encender. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Esto se va a poner bueno. La noticia saltó como una chispa en medio de la efervescencia de Estambul. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su presencia imponente, un actor que ha sabido cautivar a audiencias a nivel mundial con su talento y su innegable atractivo, y Demet Özdemir con su talento natural, esa dulzura que desarma y una versatilidad que la ha llevado a interpretar roles de gran profundidad y complejidad, fueron vistos juntos, no en un evento formal o una alfombra roja, sino disfrutando de un paseo en un coche que es una obra de arte sobre ruedas. Y no hablamos de cualquier coche, imaginen un deportivo de alta gama. La combinación de estos dos ídolos, cada uno con una legión de seguidores que los adora, con un vehículo que grita potencia y estilo es, sencillamente, una receta para el desastre, del buen gusto claro. Las imágenes, que rápidamente inundaron las redes sociales, nos transportaron directamente a ese momento. Se les veía sonrientes, relajados, disfrutando de la brisa, del sol que acariciaba la piel y, sobre todo, de la compañía mutua mientras el motor rugía suavemente, casi en sintonía con el latido de la ciudad, creando una sinfonía de sensaciones. Hay algo increíblemente fascinante en ver a celebridades de este calibre en su faceta más casual, más espontánea. No es solo la belleza de las estrellas o la potencia del coche, es la historia que se cuenta en ese instante, es la narrativa que se despliega ante nuestros ojos. Es la chispa de una posible conexión, la amistad que parece fortalecerse con cada kilómetro recorrido, o simplemente dos amigos compartiendo un momento de pura diversión, de desconexión del ajetreo mediático que los rodea. Y en el escenario de Estambul, con sus mezquitas históricas que se alzan majestuosas hacia el cielo, sus bulliciosos bazares llenos de colores y aromas, y el Bósforo brillando bajo el sol como un espejo de plata, el espectáculo se eleva a otro nivel, se convierte en una experiencia cinematográfica. Cada curva que tomaban, cada callejuela por la que pasaban, se convertía en un telón de fondo digno de una película de Hollywood, de esas que te dejan soñando despierto. Can, con esa mirada intensa que parece penetrar hasta el alma y esa sonrisa que desarma a cualquiera, al volante sintiendo el poder del motor bajo sus manos, la adrenalina recorriendo sus venas y Demet, radiante con una luz especial en sus ojos, observando la ciudad pasar, quizás con esa misma emoción y esa misma fascinación que sentíamos nosotros al ver las fotos, al imaginar estar allí. Pero, ¿qué hace que este tipo de momentos sean tan cautivadores? ¿Por qué nos atrapan de tal manera? Creo que tiene que ver con la fantasía, con esa capacidad que tenemos los seres humanos de proyectarnos en situaciones idílicas, de imaginar cómo sería estar ahí, sentir esa energía, vivir esa experiencia. Nos gusta imaginar cómo sería deslizarse por esas calles, sentir la brisa en el rostro, la potencia del motor bajo nuestros pies. Nos permite soñar un poco, escapar de la rutina diaria, de las preocupaciones, y sumergirnos en un mundo de glamour y emoción. Y cuando se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, la fantasía ya está servida, es un festín para los sentidos. Ambos han conquistado corazones a nivel internacional con sus actuaciones, demostrando un talento y una presencia escénica innegables. Can, con su porte de galán clásico capaz de interpretar tanto roles intensos que te dejan sin aliento como personajes llenos de humor que te sacan una sonrisa, ha sabido ganarse a una legión de fans que lo admiran por su entrega y su profesionalismo. Y Demet, con esa versatilidad que la lleva de la comedia romántica, donde brilla con luz propia, a dramas más profundos que te conmueven hasta la médula, es la personificación de la gracia, la naturalidad y la autenticidad. Verlos juntos compartiendo un momento tan libre, tan despreocupado, tan lleno de alegría, solo añade una capa más de encanto a sus ya de por sí magnéticas personalidades, a esa aura que los rodea y que nos atrae. Ahora, hablemos del C8. Porque, seamos sinceros, el deportivo en el que paseaban no era un detalle menor,
era un protagonista más de esta historia. ¿Se imaginan la potencia desatada, el diseño aerodinámico, el rugido embriagador del motor al acelerar, ese sonido que te eriza la piel? No se trataba solo de un medio de transporte, era una declaración de intenciones, una extensión de sus propias personalidades. Era un símbolo de éxito, de estilo, de un estilo de vida que muchos admiramos, que aspiramos a alcanzar. Probablemente un modelo que combina la elegancia más refinada con la deportividad pura, el tipo de coche que te hace sentir invencible al volante, capaz de conquistar el mundo. Y cuando dos personas tan carismáticas como Khan y Demet se ponen al mando de una máquina así, la imagen que proyectan es simplemente electrizante, es una fuerza de la naturaleza. Es esa combinación de poder bruto, de diseño exquisito, de ingeniería de vanguardia y la presencia magnética de sus ocupantes lo que crea una escena digna de ser recordada, de ser inmortalizada en la memoria colectiva. Los detalles de ese paseo, aunque breves, aunque capturados en instantáneas fugaces, nos dan pistas sobre su conexión, sobre la química que existe entre ellos. ¿Eran solo amigos disfrutando de un día soleado en la ciudad? ¿Había algo más en el aire, una chispa, una complicidad especial? La verdad es que como espectadores, como seguidores de sus carreras, nos encanta especular, nos encanta imaginar las historias detrás de las cámaras. La química entre ellos, incluso en las fotos o los vídeos cortos que circularon, era palpable, era casi tangible. Esa complicidad en sus miradas, la forma en que se reían, la naturalidad con la que interactuaban, todo contribuía a esa narrativa que nos atrapa, que nos engancha. Es esa mezcla de curiosidad, de admiración, de empatía y ese deseo humano innato de ver historias que nos emocionen, que nos hagan sentir vivos, que nos inspiren. Y qué mejor historia que la de dos estrellas radiantes en una ciudad mágica, compartiendo un momento de pura alegría, de espontaneidad, de conexión humana. Los fans, por supuesto, reaccionaron con una avalancha de comentarios y reacciones que inundaron las redes sociales. Las plataformas digitales se incendiaron literalmente con las fotos y los vídeos de este emocionante encuentro. Miles y miles de corazones, comentarios entusiastas llenos de admiración, teorías sobre su relación que iban desde la amistad hasta un romance incipiente, la energía fue contagiosa, se extendió como la pólvora. Y es que cuando dos figuras tan queridas por el público, que han tocado tantas vidas con su trabajo comparten un momento así, se genera una conexión especial, un lazo invisible pero poderoso. Nos sentimos parte de su mundo, aunque sea por un instante, como si nos invitaran a compartir esa emoción, esa libertad, esa alegría. Y para muchos, verlos juntos en ese deportivo, recorriendo las calles de Estambul, sintiendo la vibración de la ciudad, fue un recordatorio de por qué amamos tanto a estas estrellas, de por qué seguimos sus carreras con tanta pasión, de por qué nos inspiran y nos motivan. Piensen en el impacto de esas imágenes. No solo nos dan un vistazo privilegiado a la vida de estas celebridades, a sus momentos de ocio y disfrute, sino que también ponen de relieve la belleza de Estambul, esa ciudad que fusiona Oriente y Occidente, historia y modernidad, tradición y vanguardia. La ciudad con su historia milenaria que se respira en cada rincón y su vibrante presente lleno de vida y energía, se convierte en el escenario perfecto para este tipo de momentos, para estas historias que nos cautivan. Imaginen el contraste, el diseño moderno y potente del deportivo, una obra maestra de la ingeniería automotriz, contra la arquitectura histórica de la ciudad, las mezquitas centenarias, los palacios majestuosos, el rugido del motor ecoando suavemente entre las antiguas callejuelas empedradas. Es una fusión de épocas, de estilos, de energías que resulta cautivadora, que te transporta a otro tiempo, a otro lugar. Y al ver a Khan y Demet disfrutando de este escenario, sintiendo la magia de la ciudad, también nos invita a nosotros, los espectadores, a soñar con visitar Estambul, con vivir esa misma experiencia, aunque sea en nuestra imaginación, aunque sea a través de estas imágenes que nos transportan. El poder de las redes sociales en estos casos es asombroso, es casi milagroso. En cuestión de minutos, esas imágenes viajaron por todo el mundo, cruzando fronteras, idiomas y culturas, creando conversación, generando expectación, encendiendo la imaginación de millones de personas. Es un fenómeno fascinante como un simple paseo, un momento espontáneo, puede capturar la atención de tantos, puede convertirse en un tema de conversación global. Y esto sin duda habla del magnetismo de Khan Yaman y de Demet Özdemir. No es solo su talento frente a las cámaras, es su carisma innato, esa capacidad de conectar con el público. O incluso fuera de los sets de filmación, en su vida privada. Son personas que a pesar de su fama estratosférica, de ser ídolos para millones,
logran mantener una cercanía, una autenticidad que los hace aún más admirables, que nos hace sentir que de alguna manera podríamos ser como ellos, que sus sueños también son posibles. Este paseo en deportivo por Estambul no fue solo un evento para los ojos, fue una experiencia para el alma, una inyección de energía positiva. Fue un recordatorio de la belleza de la vida, de la importancia de disfrutar los momentos simples pero significativos, de la magia que ocurre cuando dos personas carismáticas, dos almas afines, comparten un instante de pura felicidad, de conexión genuina. Fue una historia contada sin palabras, una promesa de aventuras futuras, un sueño que se despliega ante nuestros ojos, un lienzo en blanco donde la imaginación puede pintar lo que desee. Y es precisamente por eso que nos encanta traerles este tipo de contenidos, porque sabemos que comparten nuestra pasión por estas estrellas, por sus historias, y por los momentos que nos dejan sin aliento, que nos hacen vibrar. Para concluir, hemos viajado juntos a través de ese inolvidable paseo en deportivo por Estambul con Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos revivido la emoción, el glamour, la chispa y la magia que generó este evento. Hemos explorado por qué estos momentos capturan nuestra atención de manera tan profunda y cómo la combinación de estrellas carismáticas, un coche espectacular que roba miradas y una ciudad mágica como Estambul crea una imagen imborrable, una postal que queda grabada en nuestra memoria. Ha sido un placer inmenso compartir esta experiencia con ustedes, un viaje virtual lleno de sensaciones, y espero que hayan disfrutado tanto como yo, que se hayan emocionado y inspirado. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de este paseo? ¿La química entre ellos, el coche, el escenario de Estambul? ¿Les gustaría ver más contenido similar en el canal, más exploraciones de la vida de sus ídolos, más momentos que nos dejen sin aliento? Dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leer sus opiniones, sus teorías, sus emociones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha transportado a ese momento mágico, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus seguidores, con todos aquellos que comparten su pasión por Can Yaman, por Demet Özdemir y por esos momentos que nos hacen soñar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, de nuestros próximos descubrimientos. Gracias por acompañarnos una vez más, por formar parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.